Bienvenidos a Blockchain Bytes, el nuevo podcast de Alastria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast oficial de Alastria, en el que analizamos la actualidad de las tecnologías descentralizadas con expertos del ecosistema. Blockchain Bytes cuenta con el apoyo de la ayuda a plataformas tecnológicas de innovación de la Agencia Española de Innovación. Y hoy lo dedicamos a la inversión en startups web 3.0. Para ello tenemos a Luis Pastor, que es el CEO de Tritemius. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Y Tritemius es una firma especializada de inversión cuya misión y cuyo objetivo es dar impulso al emprendimiento e innovación empresarial a través de la generación de nuevos negocios Web3 y la inversión en startups. Oye, Luis, bueno, aparte, tú has estado con nosotros en Alastria desde el principio, es vicepresidente de nuestra asociación. Hemos trabajado muchísimo juntos. Estabas ahí en Grant Thornton antiguamente, ahora te has dado un receso en tu carrera consultora para montar un fondo, que yo creo que es tu pasión, ¿no? Entonces, la primera pregunta, y un poco en este plan distendido de videocast que tenemos, es, bueno, ¿cuál ha sido un poco la motivación para crearlo ahora? Que nos hables un poco de Tritemius, el por qué ese nombre tan chulo, y yo sé por qué es, pero seguramente a nuestra audiencia le va a encantar, y el por qué ahora. Pues estupendo, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, realmente, más que únicamente un fondo, yo creo que después de unos cuantos años en la industria, que hago más de 10 años desde este 2024, yo veía la oportunidad de apoyar al ecosistema y precisamente en un momento, pues me preguntáis el ahora, donde hemos vivido pues ese cripto invierno que se suele llamar, pero realmente ha sido un invierno también para el mundo de Venture Capital, y ha sido un invierno para otra serie de actores del mundo del emprendimiento, y yo creo que es precisamente en estos momentos donde el identificar las oportunidades que van a revolucionar los próximos años en este paradigma concreto tecnológico, pues es más eficiente de un punto de vista de equipos donde ya de alguna forma vienen de emprender, hay ciertas, que luego lo comentaremos, posiciones favorecedoras en cuanto a la regulación, la adopción institucional, y de ahí venía un poco el momentum de aprovechar, si cabe, esa conjunción, donde además, honestamente, desde un punto de vista de los inversores, digamos que las valoraciones están a fair price, o sea, no están tan, si me permitís la expresión, infladas como en otros puntos donde quizás el hype pues era mayor, no únicamente en esta tecnología como en otras. Y me preguntabas también sobre el nombre. Es un homenaje a uno de los padres de la criptografía, un abad benedictino del Renacimiento alemán, siglo XV, siglo XVI, que lo que hizo fue poner a estudiar y a trabajar a esa abadía en identificar patrones de criptografía en cuanto a poligrafía y esteganografía. Además, me parecía un nombre que enlazaba muy bien con los tres verticales que tenemos dentro de Tritemius. Hablando un poco de los tres verticales, ¿no? Es una propuesta de valor que tiene un Venture Builder, que es, bueno, construcción de ventures o de oportunidades, un VC, un fondo de Venture Capital más tradicional, y un Digital Assets Fund, no Cryptocurrency Fund, sino Digital Assets Fund. Son las tres patas, ¿no? Y puedes explicárnoslas un poquito mejor para ver dónde engarza cada una de las actividades. Correcto. Sí, o sea, empezando por la última, sí que tiene, digamos ese componente cripto. Lo que pasa es que es una palabra que a veces, si me permitís, malversado un poco, ¿no? Porque al final, para mí el concepto cripto es todo lo que tiene representación criptográfica que permite dentro de estas redes de blockchain tener una representación, lo sabes tú muy bien, que sea única, ¿no? Entonces, la fórmula que trabajamos nosotros en este fondo en concreto es de tratar a estos tokens como si fuese un venture capital líquido, como si analizásemos las compañías también desde un prisma de tendencias, equipo, oportunidad y realmente hacia dónde evoluciona
ese token que está inmerso dentro de una economía, de una compañía en concreto, ¿vale? Ok. Y dentro de unos clústeres y unas tendencias en concreto, ¿vale? Ahí tenemos un equipo muy experimentado en todo lo que tiene que ver con trading, que vienen del mundo financiero y del control de riesgos. Luego, cuando hablamos de la otra parte de inversión, que es el Venture Capital, pues es un fondo de capital riesgo europeo, donde nosotros lo que identificamos son startups denominadas early stage, que vendría a ser en castellano fase semilla, donde vemos dentro de la tendencia Web3 y gaming qué compañías desde el punto de vista también de oportunidad de equipo, pero aquí en vez de tener tokens lo que tomamos es en una posición de equity en esas compañías, pues van a disrumpir los próximos 7 a 10 años esta industria, ¿no? Y luego, por último, lo que sería el Venture Builder, que al final, como lo has definido tú muy bien, es una creación de compañías. Lo único que aquí nosotros estamos trabajando en dos vertientes. Una vertiente apoyada en corporaciones, creamos esas compañías también aprovechando las ventajas que tienen algunas corporaciones y ya estamos lanzando compañías en concreto, pero sobre todo lo que hacemos nosotros es identificar muy bien esa oportunidad, validarla en el mercado y obtener los primeros clientes, obtener a los emprendedores que se van a hacer cargo de lanzar esa compañía y llevarla a cabo en función de una estrategia y un business plan que hemos marcado, y luego trabajar muy bien pues lo que se denomina el Unit Economics, el Product Market Fit y ayudar con ese Interim Management siendo un socio más. ¿Vale? Ese es el modelo, ¿no? Es un modelo clásico de Venture Building. Y la pata que no está ahí, pero que realmente no es un producto externo, sino interno, es el research. Nosotros creemos que todo el equipo llevamos suficiente tiempo en la industria, que es fundamental analizar muy bien las tendencias y comprender dónde las puedes apoyar y dónde las puedes identificar de una forma mucho más correcta. Es decir, pueden salir de alguna forma algunos tokens que nos interese estudiarlos, si podemos estudiarlos en el Digital Asset Fund. Quizás si el tamaño de mercado es muy pequeño, podemos estudiar el invertir en esa compañía a través del Venture Capital. Y si no es posible, quizás podemos estudiar esa tendencia o esa oportunidad desde otro ángulo y con una corporación para lanzar una startup. Y la parte, si quieres, más compleja de construir en términos de compliance y de autorizaciones regulatorias es la parte del venture y la parte del fund, ¿no? Al final, claro, efectivamente, todo tiene que estar dentro de un paradigma regulado, ¿vale? Para nosotros es fundamental. Yo siempre he trabajado así todos estos años. Creo que efectivamente el observar la oportunidad tecnológica o el paradigma de negocio que existe con la descentralización, también apalancado en la regulación, es lo que nos da esa potencia de entender las posibilidades que hay dentro de un paradigma regulado y apoyándonos en lo que va surgiendo en este ámbito. Y para el Venture Builder entiendo que hay que tener más paciencia, porque hay que construir la idea, hay que verla florecer, hay que construir el producto, conseguir los clientes, eso lleva más tiempo. Claro, al final, bueno, realmente vamos a decir que depende, ¿no? Los ciclos Venture Capital son de 7 a 10 años, como sabes, en cuanto a hacer, digamos, el deployment, el despliegue del capital en las startups, hacer lo que se denomina la gestión de la cartera, el portfolio de startups que tienes, Claro. y luego ir apostando por ellas a medida que vayan creciendo, ¿no? Sí que en el caso concreto del Venture Building, nosotros, al hacerlo con una corporación sin afectar a su negocio core, ahí tenemos una ventaja importante, porque al final puedes utilizar muchos de los servicios y ventajas que tienen las grandes compañías para lanzar esta empresa. En muchos casos ya puedes tener incluso hasta un producto o subproducto que incorporar a esa propiedad intelectual, ese activo que va a estar en el venture, en la startup, y teniendo la agilidad de los emprendedores. Por dar un dato, el ratio de startups que se lanzan de este formato Corporate Venture Building tiene un ratio de éxito de un 66% versus en muchos casos un 90% que tienen de fracaso el resto de startups, ¿no? Este es un ámbito importante. O sea, aseguras más el tiro. Aseguras más el tiro y los ciclos, obviamente, vas a ir a ciclos normalmente de entre 5 a 10 años para la madurez absoluta, pero tienes otras posibilidades en las que apalancarte que una startup cuando nace pues no tiene esa fuerza de una corporación. Y hablando más ya del inversor tuyo tipo, es un B2C,
approach o es un B2B, es decir, estás buscando el dinero institucional, estás también dejando entrar a retail, al mundo más minorista, que por otro lado quizás es más complejo de manejar los efectos regulatorios. Claro, al final nosotros por temas regulatorios no podemos abrir esto a ningún tipo de retail, es inversor acreditado, inversor profesional, pero obviamente en el caso, por ejemplo, del Venture Capital estamos muy abiertos y estamos en conversaciones con tanto fondos de fondos como inversor institucional que tienen, por ejemplo, Corporate Venture Capital, como fondos públicos que quieran hacer inversiones, que tengan los vehículos adecuados para hacer inversiones y desplegar en nuestro ámbito, aunque estemos aquí en España y Portugal, el caso de Venture Capital, nuestro foco es europeo, es invertir en startups europeas, ¿no? Decías antes que es un VC europeo. Exactamente. No porque esté radicado en Europa, que es el caso, sino porque va a invertir típicamente en activos europeos. Correcto. Puede haber algún caso, ya sabes, de los VCs que tienes discrecionalmente un porcentaje pequeño para invertir en otras geografías. Obviamente nosotros, Latinoamérica es una geografía que conocemos muy bien y quizás haya unas oportunidades sí que vamos a invertir, pero podríamos invertir también en US o Asia. Muy bien. Y bueno, la parte institucional, que sí que se ha desarrollado mucho en el mercado, el espaldarazo de MiCA en Europa como regulación que ya viene a ponerlo un poco en claro el ámbito de los vehículos y el ámbito de las taxonomías, eso os beneficia, o sea, os da más certeza, una vez más, regulatoria para tener más inversores, pero también entiendo que el respaldo de determinados fondos tipo ETF que están invirtiendo en cryptocurrency, que algunas jurisdicciones, por ejemplo en Estados Unidos, ya se están dando validez, esto también nos lleva un poco en volandas, ¿no? Y esto ya también nos ayuda en esa parte institucional. Sí, yo creo que, de nuevo, al final nuestro objeto es esos inversores institucionales y demás, y lo estamos trabajando para nosotros no es una carrera de 1 o 2 años, es una carrera pues, de los próximos 10, incluso si me apuras, 15 años. Vemos que un futuro pues ciertamente brillante para esta tecnología y sí que lo que está ocurriendo en estos momentos es algo muy positivo para Europa, que es por fin tener marcos regulatorios claros, favorecedores de la innovación, ¿no? Nos interesa mucho desde el punto de vista no únicamente de la inversión, sino de que puedan nacer startups en suelo europeo que verdaderamente pues, estén protegiendo a los inversores que puedan utilizar sus servicios, cumpliendo con la regulación, pero creciendo y, por qué no, siendo unicornios a nivel internacional. Eso es lo que nos interesa. Ciertamente, cuando hablamos del mundo más de los activos digitales, toda la parte de ETFs ayuda por esa adopción institucional. Yo creo que hay mucho hueco para generar productos, si cabe, más sofisticados y complejos que están los actores del sector financiero acostumbrados a trabajar, y también nosotros queremos trabajar en esa línea, ¿no? Apoyándonos en esa parte. Hay un dato ahí que precisamente creo que alumbra a este momento europeo, que es que el 30% de los desarrolladores a nivel mundial de Web3 están en Europa, y cada vez más esos desarrolladores no únicamente trabajan para el exterior, sino trabajan para startups europeas, y eso nos interesa mucho. Y la nacionalidad del inversor tipo puede no ser europea, puede ser dinero del nuevo mundo, de nuevas economías emergentes, de Asia, Pacífico. Podría ser, claro. Podría ser el caso de Estados Unidos, en donde está el gran pool de asset management. Dentro de cumplir un poco con las guías que tenemos en Europa, sí, de anti-money laundering y prevención de blanqueo de capitales, pues obviamente nosotros y un poco las limitaciones que podemos tener como fondo, pues no tenemos ningún problema. Así que lo que vemos es especial interés, y esto es relevante, de inversores de fuera de Europa por poder invertir y tomar un trocito de su cartera, tener una porción de su cartera en suelo europeo, pero por esa regulación y por el talento que hay. Entonces, creemos que precisamente apoya mucho nuestra tesis. Y un poco, cuando hemos hablado tú y yo de la tesis de inversión, ¿no? Me comentabas, oye, son las piezas que hemos ido viendo todos estos años en la cadena de valor del cripto completo, en donde tú lo vas segmentando, lo vas cortando. Hay piezas de infraestructura, hay piezas institucionales que le sirven a un banco, a una gestora para poder hacer su trabajo. Hay piezas de custodia, más custodia tecnológica, más que custodia fiduciaria. Todas esas piezas, ¿no? Entonces, tiene un hilo conductor que probablemente es la tokenización. El fenómeno de la tokenización, que es un poco
el buzzword, ¿no? Que ahora mismo tenemos en todos lados que miramos blockchain y que vemos un poco que ya no se habla de blockchain porque es la tecnología, se habla más del fenómeno, de la tokenización. ¿Qué oportunidad le ves ahí al token economics, a poder construir una economía del token, tanto en el activo monetario como el financiero, como el mundo del activo real, el real world asset? Bueno, veo muchas oportunidades. Veo, primero, de nuevo, las oportunidades más reguladas bajo el régimen piloto de tokenización de fondos de inversión, equity de sociedades anónimas, tokenización de deuda, que hay múltiples casos de uso que se están trabajando. Y aunque estén limitados en cuanto, digamos, esos mercados secundarios que se van a ir creando, creo que para nosotros, para Europa, es muy positivo que se creen esos mercados y podamos interactuar con ellos a pesar de las limitaciones existentes que hay en cuanto a la puesta en marcha. Lo vamos a ver muy claramente. Pero es que además hay otra serie de tokens que van a ir surgiendo en cuanto los que no tienen tanto un carácter económico, sino de utilidad, en cuanto las representaciones de productos financieros, como ya están haciendo los actores de la banca para hacer incluso intercambios en el mundo de DeFi. Veo un montón de oportunidades y un montón de sinergias ahí. Para nosotros, la infraestructura, el concepto de infraestructura es muy amplio. Y como nosotros bien sabemos en Alastria, hay infraestructura pública, hay infraestructura permisionada, privada. Nosotros creemos en la conjunción de ambas, creemos mucho en la interoperabilidad y luego también en el ámbito público vemos un nivel de madurez en cuanto a las capas, en cuanto a, por fin, promesas que veníamos recibiendo desde hace muchos años en cuanto a pruebas de conocimiento cero, generar escalabilidad, lo que se denominan bridges. Bueno, vemos muchas oportunidades ahí. Y algo que nos gusta mucho es el tema de los protocolos, porque los protocolos van a seguir siendo necesarios para poner de acuerdo, por ejemplo, actores financieros. Protocolos puede haber de finanzas descentralizadas, pero también hablamos de protocolos cuando hablamos de las DAOs, ¿no? Y siempre se piensa muchas veces en temas más relativos al mundo financiero, que está bien, pero estamos viendo oportunidades, por ejemplo, de las DAOs desde un punto de vista del futuro del trabajo, Sí. de otra serie de oportunidades a la hora de generar valor y controlar la propiedad intelectual. Compañías que ya regulan esto y crean, digamos, DAOs a medida para ello, ¿no? Toda esa parte de infraestructura nos parece muy interesante, incluida toda la escalabilidad que se puede ir generando en cuanto a la descentralización y el uso de los datos en este tipo de infraestructuras descentralizadas. Y esas capas que estás ahí describiendo un poco y esas piezas son para los muy conocedores. Es decir, tú te lo tienes que saber muy bien, cuáles funcionan. Hay un montón de compañías ahí fuera muy interesantes. Cada una tendrá sus múltiplos, tendrá su valor, hay que mirarlas. No, es interesante, es interesante. ¿Cuál sería un poco el espejo en que os miráis, ¿no? En términos de venture, alguien que esté haciendo bien las cosas en el web 3.0. No hay mucho, ¿no? Tampoco. O sea, es un nicho el vuestro muy concreto, pero habrá algún player interesante. Nosotros, con nuestra tesis en España de Web3 y gaming, realmente somos únicos en la tesis. Tiene un sentido y una lógica, pero realmente a nivel mundial, incluso a nivel europeo, sí que hay muchos fondos que tienen esta serie de focos y fondos que lo hacen muy bien. Pues obviamente, pues nombrar algunos, H.C. Horowitz, Cherry Ventures, hablamos de Animoca Branch, o sea, hay gente muy potente, pero es verdad que nosotros estamos trabajando un segmento y una oportunidad con unas características muy concretas, conociendo muy bien la parte tecnológica, que es el segmento, pues ese semilla, early stage, donde tienes que apoyar mucho al emprendedor, tienes que estar muy de su mano, tienes que haber sido emprendedor anteriormente, que todos en el equipo hemos sido emprendedores, y ponerte a su lado para ayudarle a remar, ¿no? Y esto es una de las cosas que nosotros queremos trabajar. Además, hay mucha conjunción todavía, ese mundo del Web3 que irá llegando con el Web2, ¿no? Entonces, vemos muchos ámbitos que nosotros podemos ayudar en la narrativa a esos emprendedores para que tengan sus primeros clientes, ya sea B2B o B2C. O sea, que vais a también asesorar a los emprendedores en términos de hablar el lenguaje del inversor, o el lenguaje de banca, o el lenguaje de legal, ¿no? Cada vez, o al segmento que ellos se quieran enfocar. Me viene muy bien que hagas ese comentario, porque lo que más nos agrada y está agradando a los emprendedores que se nos están acercando y nos mandan su deck es
qué alivio. No tengo que explicar todo lo que es Web3, no tengo que explicar tanto mi propuesta de valor de las capas tecnológicas y demás. Vosotros lo entendéis y además rápidamente identificáis si tiene sentido o no. Y en muchas conversaciones, pero porque creemos que es nuestro rol como Venture Capital, les decimos, oye, pues quizás este punto no lo vemos tanto, pero si lo pivotases un poquito más hacia este punto, y eso a veces es tecnología, regulación, es una parte financiera. Nosotros, claro, conjuntamos experiencias financieras, conjuntamos experiencias regulatorias, tecnológicas y, oye, también nos apoyamos, porque nosotros creemos que esto es un ecosistema, en nuestra red de partners y nuestra red de inversores. Y una cosa que sale recurrentemente, que no sé si ya se le ha bajado el efecto soufflé, desde luego es el mundo del metaverso, que lo hemos tratado en algún podcast aquí, hemos hecho alguna Lastria Session incluso. Sí que hay piezas de esto, pero quizá han convergido más al mundo del gaming, ¿no? Es decir, bueno, la gente quiere experiencias inmersivas, probablemente sí, pero lo que más se ve o lo que más hay masa crítica ahí es el gamer, que puede, aparte de jugar y el play to earn y todo este tipo de fenómenos, el poder también monetizar vía NFTs o tener criptos o luego intercambiarlos, todo esto. El gaming es desde luego una de las piezas vuestras también. Sí, totalmente. Nosotros aquí, el gaming no es tanto que nosotros vayamos a invertir en videojuegos como tal. Nosotros lo que pensamos es que la adopción masiva va a venir por parte, entre otros, pero de los gamers, ¿no? Pero claro, aquí hay que recordar que 6 de cada 10 jóvenes juegan. Nuestro ámbito de inversión son esos 10 años. El 40% de la población mundial juega y la industria del gaming mueve más que la industria del cine y la música combinadas en este momento. Entonces, realmente nosotros pensamos que este habilitador es muy interesante para Web3 porque los nativos digitales que ya juegan, que ya tienen esas interacciones, juegan de una forma en muchos casos aislada en los videojuegos. Ahora se están creando economías de incentivos que permiten alinear los intereses de programadores, de los jugadores, de la audiencia, y es un poco el esquema de Web3. Evitar ciertos puntos de centralización, como tendríamos en el mundo tradicional de Web2, llevarlo al mundo Web3, que es más, por una manera, justo, y por otro lado, permite crear otros negocios nuevos. Es como si fuese, como lo conoces muy bien, estas piezas de Lego que vamos haciendo composable, ¿no? Composiciones, vamos creando valor y de alguna forma podemos interconectar mercados, podemos interconectar juegos, podemos crear nuevos marketplaces, pero de una forma el que tiene, digamos, la sartén por el mango es el usuario. De ahí, pues, cuando hablamos de metaverso, pues es fantástico. Hay un pasito antes, que es todos los temas que nosotros conocemos también muy bien, de identidad digital. Entonces, toda esa conjunción es la que vemos que va a habilitar el consumo y la adopción masiva en los próximos 5 a 10 años. El fenómeno de blockchain, que es ya antiguo y lo conocemos, que llevamos un montón de tiempo ya persiguiéndolo, yo creo que tiene, como casi todas las tendencias tecnológicas, lo que le llaman los shifts y los shocks. Es decir, se van evolucionando progresivamente, va mejorando la tecnología, pero tiene shocks. Hay algo que rompe el mercado, hay algo que hace que cambie el paradigma, hay algo que nos abre el techo de cristal, ¿no? y nos permite efectivamente construir más allá de lo que imaginábamos. ¿Qué shock necesitamos ahora mismo en esta industria? Que está en shift, pero necesitamos un shock. ¿Cuál es ese shock? Bueno, yo quería resaltar positivo, aquí... positivo. Sí, no te entiendo. Yo creo que estamos en una industria muy joven todavía, ¿no? Estos 15 años, muchas veces nos gusta comparar, ¿no? Con otras tecnologías y demás. Yo creo que verdaderamente el tener aproximadamente 580 millones de usuarios con las wallets activas o wallets que se han ido generando, que es bastante potente. De hecho, el ratio de adopción superaría el equivalente de los años previos a lo que sería Internet. Y esto es curioso, ¿no? Siendo Internet ahora mismo pues utilizado por más de la mitad del mundo, ¿no? Yo creo que estamos en un punto positivo. Es verdad que está todo muy orientado a esa economía tokenizada en muchos casos, que también está bien, pero yo lo que veo positivo, y especialmente la suerte de nosotros de estar aquí en Europa, de nuevo, no me quiero repetir tanto, es tener ese marco de oportunidad, de esa adopción institucional de una forma clara. Para mí es lo que va a cambiar es por fin empezar a ver esas redes sociales descentralizadas que ya están saliendo, que por cierto, no voy a hacer publicidad de ninguna, pero son muy interesantes y que superan con creces incluso ya funcionalidades de redes sociales actuales.
esas aplicaciones que te generan lo que le denominan account abstraction, yo no tengo que entender nada de Web3 ni de la complejidad de blockchain como usuario. No me interesa. Yo quiero saber qué puedo hacer con esto. Y ya estamos empezando a ver soluciones de este tipo. Oye, y si puedo dar soluciones que eficientan una serie de mercados en cuanto a, como decíamos, propiedad intelectual, gestión de derechos, hay muchos temas súper interesantes que al común, vamos a decir, de los mortales e incluso al institucional, pues lo que le interesa, oye, que la parte que subyace tecnológica pues, funcione bien y sea eficiente, sí, pero que haya un modelo de negocio que obviamente esté regulado y que tenga sentido. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver en estos años. Está claro, está claro. Se va vislumbrando cada vez más ese poder transformador. Hay razones, entonces, para seguir creyendo en blockchain y en la rentabilidad, retorno de la inversión. Yo creo que son en los momentos como estos 2 años pasados que hemos vivido, donde se sufre, el emprendedor lo sufre, pues oye, no recibe la inversión, no acaba de convertir y atraer esos clientes, hay mucho ruido en cuanto a las noticias, la burbuja se desinfla y bueno, pues esos son esos momentos donde de verdad sientes desilusión y ganas de tirar la toalla, donde los que resisten y obviamente pivotan y se saben adaptar a esas dificultades son los que salen exitosos. Yo creo que, como ha demostrado este paradigma, esta tecnología, no es únicamente la tecnología, si bien es muy importante, es el cambio de mentalidad, es el ecosistema, es esa llamada comunidad, es la parte regulatoria y que yo creo que claramente en la apuesta de los grandes actores a nivel mundial está porque esta tecnología va a disrumpir muchísimos sectores los próximos años, o sea que yo soy un firme creyente. Muy bien. Vamos concluyendo ya porque así lo indica un poco el tiempo podcast o el tiempo vidcast. Siempre pedimos un poco a la gente que invitamos que nos digan cómo ven esta tendencia, el blockchain, en el próximo año, en este año en curso, 24. ¿Cómo es este año? ¿Cómo vamos a hacer este 24? Probablemente marcado por el Bitcoin en all times high esta semana, ¿no? El halving ahí en abril, ¿no? Está planificado, más o menos se llegará. Y otras cosas que hay en el pipeline. ¿Cómo ves el 24? Y bueno, aunque tu ciclo de inversión es más largo, más en el corto, y no tiene por qué ser solo el mundo del cripto. En este ámbito nuestro, ¿cómo ves este año? Bueno, yo creo que siempre pasa, como estás diciendo, que se correla un poco si me permitís, a veces el ruido del mundo cripto con el resto del trabajo que están haciendo sus emprendedores por detrás. Y que es fantástico, oye, pues que el all-time high de muchas cripto trae cosas positivas. Pero es verdad que estos años hemos vivido la descorrelación de toda esa subida en las cripto con las valoraciones de la compañía y con ese hype en cuanto a las startups que están generando valor en Web3. Por lo tanto, yo lo que creo es que, bueno, vamos a ver ciertos ajustes, vamos a ver ciertos proyectos, desde luego, naciendo con mucho sentido, pero toda esa gente que está trabajando por debajo, en silencio, tranquila, que ya va generando, yo creo que mucha atracción, con proyectos con muchísimo sentido, que incluso la parte Web3 pues es un añadido que está ahí, pues es un soporte a su tesis de trabajo, a su proyecto, a su misión y visión, son los que el próximo año desde luego empezarán a salir y generar esa atracción. Y me gustan muchos proyectos que ya digo, sobre todo ese enlace, porque vamos a vivir este año siguiente, enlace entre Web 2 y Web 3, proyectos tan sencillos o no como herramientas de ciberseguridad que te permiten controlar cuando lanzas grandes aplicativos o soluciones de redes, pues si puede haber hackeos o no, monitorizar. Dices, bueno, pues no es el killer app, pero es una muy necesaria. Sí. Y para mí, desde luego, incluso puede ser pionera en muchos sentidos. También me parece muy interesante lo que puede ir surgiendo el año que viene en cuanto a toda la parte relacionada de esos protocolos no tan ligados a la parte económica. Hay muchos temas relacionados, como decía, con la parte del Future of Work, que me parecen muy interesantes, que ya hay proyectos en los cuales se van lanzando iniciativas que permiten generar, por ejemplo, una serie de joint ventures en las que tú puedes
identificarte, tener un reputacional y hacer una serie de trabajos justificados en un entorno controlado, que quede una trazabilidad, que te puedan pagar dentro de ese entorno. Bueno, yo creo que este año que viene, no digo que vaya a estar ya completamente en producción, pero vamos a ver proyectos muy, muy, muy interesantes y que de verdad nuestro ciclo de nuevo es mucho más largo. No creo que sea únicamente el año que viene. Van a venir a quedarse los próximos años. Muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Blockchain Bytes y tener estas reflexiones tan sumamente interesantes con nosotros. Ya nos irás contando un poco cómo os va en el fondo, que seguro que os va a ir muy bien. Y os seguiremos por aquí los pasos. Y a todos nuestros oyentes, pues que sigáis conectados. Vamos a tener unos topics, unos temas súper interesantes para vosotros. Y nos vemos en el siguiente episodio de Blockchain Bytes. Hasta pronto. Nos vemos en un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast de Alastria.